Así ahora es. vamos a estudiar el cuarto folio que nos señala el artículo 35 de la Ley del Registro Público de la Propiedad para el Estado de Puebla, que se titula el folio de otros derechos patrimoniales de personas físicas. Bueno, en primer lugar, quisiera que dejemos en claro que todo lo que tenga relación con el dominio, la posesión o demás derechos reales sobre bienes inmuebles o muebles de personas físicas deben de ser inscritos en esos respectivos folios, que fue lo que ya nos han expuesto nuestros compañeros anteriores. Porque debemos de recordar que el patrimonio no solamente es el conjunto de bienes materiales, sino también de derechos y obligaciones que tiene toda persona. En este caso, para el folio de otros derechos patrimoniales de las personas físicas, de forma excluyente van a inscribirse todos aquellos títulos o actos jurídicos en que consten relaciones y situaciones jurídicas patrimoniales que requieran de notoriedad pública y que no sean inscribibles en otros folios. Y el artículo 46 de la ley en comento nos señala 4 fracciones que son las cosas que se pueden inscribir en este folio. De una forma general, son las sociedades conyugales y capitulaciones matrimoniales, los contratos de mandato, las resoluciones judiciales en que se declare a un deudor en estado de concurso y en forma pues global nos señala la ley que todos aquellos títulos de situaciones jurídicas patrimoniales pues que no sean inscribibles en otros folios. Ahora bien, de manera específica, en primer lugar, pues tenemos a las sociedades conyugales y capitulaciones matrimoniales. Y bueno, la ley nos señala que se tienen que inscribir tanto su constitución, su reforma o su extinción. Y bueno, esto lo relacioné con el artículo 348 del Código Civil para el Estado de Puebla, que pues de forma de recordatorio nos señala que deben inscribirse en el registro público de la propiedad tanto la constitución como la liquidación de la sociedad conyugal y anotarse ambas inscripciones en el acta de matrimonio siguiendo las siguientes disposiciones. Bueno, en primer lugar, la inscripción de la sociedad conyugal se hará indicando en el registro del Estado Civil y en la acta de matrimonio si se pactaron o no capitulaciones. Y la segunda fracción nos señala una obligación por parte del juez del registro del Estado Civil que celebre un matrimonio con este régimen económico de sociedad conyugal, lo debe de comunicar dentro de las 72 horas siguientes al registrador público de la propiedad de su distrito judicial, enviando a este sin costo alguno para los cónyuges copia certificada del acta de matrimonio e informándoles si se pactaron o no capitulaciones, que como sabemos son todos aquellos pactos que celebran los contrayentes para regir o administrar la sociedad conyugal. Y bueno, la inscripción de la sociedad conyugal se hará en el registro público de la propiedad que corresponda al domicilio familiar de los cónyuges y a la ubicación de cada uno de los inmuebles que en su caso fueron objeto de las capitulaciones. Y bueno, esta obligación, como ya hemos comentado en clases, pues la señala la ley, pero muy pocas veces se lleva a cabo, es decir, muy pocas veces cumple con su obligación el juez del registro del Estado Civil. Bueno, continuamos. Aparte de las sociedades conyugales y sus respectivas capitulaciones, también se deben escribir en este folio los mandatos otorgados ante notarios públicos por personas físicas, así también su modificación y revocación. Estas deben de estar en instrumento público. Y bueno, aquí de forma de recordatorio puse el artículo 2438 del Código Civil para el Estado de Puebla, que nos recuerda que el mandato escrito se otorga en escritura pública o en carta poder firmada por el mandante y 2 testigos y ratificadas las firmas ante notario. La fracción tercera la puse entre paréntesis porque pues se excluye, ya que no consta en instrumento público. Y los mandatos inscritos en el registro público pues deben de contar con esta fe pública. También el registro público de la propiedad para el Estado de Puebla nos señala que aparte deben de inscribirse estos contratos de mandato en el registro, o bueno, se deben de inscribir en el sistema del Registro Nacional de Poderes Notariales.
Y el artículo 48 de la Ley de Registro Público de la Propiedad para el Estado de Puebla nos señala que la inscripción de mandatos y poderes otorgados ante notarios y que consten en instrumento público se inscribirán por disposición de ley o por voluntad de las partes. Una vez que se haya registrado, deberán inscribirse los títulos en que conste su modificación o revocación para que surtan efectos ante terceros. No solamente basta con que se inscriba el contrato. También, si posteriormente hay una modificación en el contrato o hay una revocación, también se deben inscribir para que surta efectos contra terceros y pues tengan esa seguridad jurídica. Ok. En tercer lugar, se deben de inscribir en este folio las resoluciones judiciales en que se declare un concurso o se admita un ofrecimiento de bienes a acreedores en caso de insolvencia del deudor. Y bueno, de manera también de recordatorio, señala el artículo 2960 del Código Civil para nuestro Estado, que el concurso de acreedores procede cuando el deudor suspenda el pago de sus deudas líquidas y exigibles, ya por estar en estado de insolvencia, es decir, debe más de lo que él tiene. Correcto. Y el artículo 649 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla nos señala que también se deben inscribir la declaración de suspensión de pagos para que surte efectos contra terceros en el registro público de la propiedad, del domicilio del concursado y de los demás en donde se ubiquen los muebles que deban asegurarse. Y bueno, nada más como comentario, la declaración de concurso pues es realizada por el juez y tiene diversos efectos. Uno de ellos es incapacita al deudor para administrar sus bienes propios o ajenos, es decir, el juez le nombra un síndico y las deudas del concursado dejan de devengar intereses, con excepción de los créditos hipotecarios y los de prenda, que estos irán devengando hasta donde alcance el valor de esos bienes. Y bueno, se debe de inscribir también para que surte efectos contra terceros tanto el embargo como el aseguramiento de bienes del deudor en estado de concurso. Y bueno, y por último nos señala que se deben inscribir todos aquellos títulos en que consten las relaciones y situaciones jurídicas, civiles, patrimoniales que requieran de notoriedad pública y que no sean inscribibles en los otros folios. Y bueno, esto es todo lo que se tiene que inscribir en el cuarto folio de otros derechos patrimoniales de personas físicas. Muy bien, Aida. Excelente. Tu exposición bien razonada, muy concreta, pero estamos viendo aquí que también la sociedad conyugal se inscribe en este folio. ¿En qué otro folio se inscribe la sociedad conyugal, Aida? ¿Lo checaste? Ya vimos un folio anterior. Sí, cuando expusieron el folio de bienes inmuebles, cuando la sociedad conyugal abarca bienes inmuebles, también se tiene que inscribir en el folio real. Correcto. Inmuebles. Muy bien, muy explícito, muy concreto, jóvenes. Es el cuarto folio, personas jurídicas, el patrimonio de personas jurídicas civiles también. Nada más precisar, el mandato, jóvenes, que es un documento que se inscribe en este folio. Es importante que se inscriba para que ustedes puedan acreditar la personalidad jurídica en forma legal. Muchas veces el contrario les puede objetar la personalidad si el mandato no está inscrito en el registro público de la propiedad. Correctamente, Aida hablaba del mandato y las cartas poder. Las cartas poder que se firman ante dos testigos y se ratifican ante el notario o no se ratifican ante un notario son documentos privados que tienen que ver con el monto, muchas veces con el monto que implique el mandato que va a ejercer el poderdante, el mandatario, por decirlo así. Poderdante es el que otorga el poder, o mandante, ¿verdad? Y mandatario o apoderado quien lo recibe para poderlo ejercer. Tengan cuidado nada más en cuanto al correcto, gracias por la diapositiva, Aida.
Dice que es en escritura pública y en carta poder firmada por el mandante y 2 testigos y ratificadas las firmas ante el notario. Esto tiene que ver, repito, la carta poder es un documento privado. La escritura pública, obvio, ya sabemos, es un documento público que el notario protocoliza. Esa escritura pública que contiene el mandato, en el caso de que el mandato sea incluso para actos de dominio, el notario tiene que inscribirlo en el Registro Nacional de Poderes para actos de dominio e independientemente, a ver, un ejemplo, jóvenes, para que quede más claro. Por ahí de octubre, noviembre, a mí me otorgaron un mandato para pleitos y cobranzas, actos de dominio. Habiéndole explicado a una señora que estamos en pleito por un terreno muy grande en el Distrito Judicial de Libres, pero como ella radica en Chiapas, decidió otorgarles ese mandato. Incluso yo le pedí que ese mandato, si ella decidió otorgármelo así, que fuera con rendición de cuentas, porque yo sé lo que implica que me otorguen un mandato para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio. Ya sabemos que el mandato para actos de dominio prácticamente me constituye como dueño de los bienes de la mandante. Sin embargo, sabedor de lo que implica ese mandato y las facultades que me confirieron, decidí pedirle que al notario que me lo otorgara, pero con rendición de cuentas para que yo tenga que rendir cuentas. Entonces ese mandato se protocolizó en una notaría, se inscribió en el Registro Nacional de Poderes porque es para actos de dominio y se inscribió en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Libres, en donde está precisamente el terreno que estamos gestionando la recuperación para esta señora. Entonces, obvio, es un documento público, hace prueba plena, pero pensando que no me objeten personalidad, decidí, repito, el notario tiene la obligación de inscribirlo en el Registro Nacional de Poderes, porque me otorgan facultades para actos de dominio. Pero también, obviamente, sabedor de esta situación, decidí inscribirlo en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Libres, por lo que implica, las cartas poder, repito, son documentos privados que se otorgan, incluso vienen reguladas en el contrato de mandato en el Código Civil del Estado, y tiene que ver muchas veces con el monto o el importe en dinero de los bienes que vaya a ejercer el mandatario. Es muy poco, ¿verdad? Cuando se otorga en carta poder el mandato, la cuantía es muy poco, o cuando no hay algún aspecto económico, también se otorga en carta poder. Pero tengan cuidado para que, repito, cuando ustedes les otorguen un mandato, inscriban los jóvenes para que no le abran la puerta, al contrario, y les vayan a objetar personalidad. El concurso, este otro acto jurídico que se inscribe en este folio, que se refiere al concurso de acreedores, correctamente explicado por su compañera Ida. El concurso de acreedores tiene que ver, jóvenes, cuando una persona, un particular, porque estamos hablando de derecho civil, porque también lo hay en derecho mercantil, ojo. En el derecho mercantil, estos actos jurídicos los regula la ley de concurso mercantil. Lo que hace algunos años fue la ley de quiebras y suspensión de pagos, que se derogó en el 2002, y en el 2003 se promulga la actual ley que se llama Ley de Concurso Mercantil. Obvio, regula las relaciones jurídicas entre comerciantes, pero ambos casos, el concurso de acreedores en materia civil como el concurso mercantil, no tiene otra cosa que ver, jóvenes, es muy fácil, en que una persona sea declarada insolvente. ¿Por qué? Porque debe más de lo que tiene, es decir, tiene más pasivos que activos. Pasivos son deudas, activos son bienes. Una persona que, por ejemplo, debe 1 millón de pesos a uno o varios acreedores, pero resulta que en activos solamente tiene 200,000, 300,000 pesos. Ya lo que tiene en activos no le alcanza para pagar los pasivos, ya debe más de lo que tiene. Si son personas que son particulares, aplique el juicio del concurso de acreedores, es en materia civil. Si son comerciantes, aplican ustedes la ley de concurso mercantil, que por cierto, en Puebla todavía no hay juzgados de lo concursal.
En la Ciudad de México, jóvenes, ya hay juzgados de lo concursal que precisamente son competentes para conocer de este tipo de procedimientos. Cuando un comerciante dice, señor juez de lo concursal, ya debo más de lo que tengo, entonces solicita el concurso mercantil. La diferencia, jóvenes, ya saben ustedes, entre el derecho civil y el derecho mercantil es que el derecho civil regula las relaciones jurídicas entre particulares. Ahí estamos hablando de derecho civil. Derecho mercantil, cuando por lo menos una de las partes es comerciante y ejerce o hace de su vida diaria actos de comercio. Entonces, ya estamos hablando de un asunto de naturaleza mercantil, cuando una de las partes en la controversia se dedica a los actos de comercio. Obvio, si los dos son comerciantes, con mayor razón. Entonces, por cierto, jóvenes, y dicho sea de paso, es un área todavía muy poco explorada, una materia muy poco explorada, el concurso mercantil. Aquí en la facultad se imparte en terminales, derecho concursal se llama la materia, que por cierto a mí me la asignan porque la conozco perfectamente bien. Pero esta es la diferencia nada más en ese sentido. Y repito, el concurso de acreedores se inscribe en este folio cuando una persona es declarada insolvente de acuerdo al concurso de acreedores que se haya tramitado ante un juez de lo civil. Y se va a inscribir su situación jurídica. ¿Qué es esto? Que con los activos que tenga va a poder pagar a quien el juez determine. Posiblemente alguno de los acreedores ya no alcance a pagar. El concursado, ¿verdad?, va a ser liberado judicialmente de la obligación de pagar a los demás acreedores. Es un procedimiento muy delicado porque la persona que solicite el concurso de acreedores en materia civil evidentemente tendrá que justificar al juez cuánto debe, quiénes son sus acreedores, acreditar que son acreedores y cuánto tiene. De ahí que, como bien decía Aida, se le designa un interventor, y actualmente un interventor y un síndico, que son los que durante el procedimiento determinan la veracidad del que se sujeta al concurso de acreedores, es decir, si verdad debe a quienes dice deber y si en verdad tiene lo que dice tener. El objetivo es que lo declaren insolvente y con lo que tenga va a pagar a quienes alcance. Las personas que no alcancen a cobrar porque el juez decrete en concurso de acreedores a esta persona que debe más de lo que tiene, no sale tan afectada, digamos así, porque precisamente lo que no puedan cobrar lo pueden deducir de impuestos. Hay mucha gente que ya no puede cobrar a un solo acreedor porque el acreedor tenía otros acreedores, y si inició este procedimiento, pues posiblemente no alcancen a cobrar. Algunos, ellos sí se ven afectados porque no cobran, pero podrán deducir de impuestos las cantidades que ya no hayan cobrado. Yo solamente quería precisar estos puntos, jóvenes. Corresponde el folio de planes y programas de gobierno. Bueno, este folio de planes y programas de gobierno se establece en la Ley del Registro Público de la Propiedad, pero para profundizar un poco más, también se encuentra en la ley, el reglamento de la Ley del Registro Público de la Propiedad y en el reglamento del Registro Público de la Propiedad. Bueno, de primera instancia debemos saber qué es un plan y un programa de gobierno. Estos son herramientas que dotan de orden a la acción pública del gobierno en el corto, mediano y largo plazo, en su estructura que mantiene una relación estratégica entre la ciudadanía y el gobierno y que permite estructurar alternativas de actuación socialmente compartidas. Bueno, empieza desde el artículo 49 y concluye en el artículo 53. El artículo 49 pues nos establece lo que se va a inscribir en el folio de programas y planes de gobierno. Son todos aquellos planes y programas de desarrollo urbano
Esto va a incluir sus modificaciones, ampliaciones y cancelaciones. Esto es que, bueno, el gobierno va a tener que inscribir, es su obligación inscribir aquellos planes y programas señalados que va a dar en corto, mediano y largo plazo. Son acciones específicas necesarias para la conservación, el mejoramiento y el crecimiento de centros de población, pero también podrá registrar las modificaciones, como bien dice el artículo, las ampliaciones y cancelaciones de los planes y programas, pero siempre llevando a cabo lo que indican las leyes que lo van a fundar, como son la Ley General de Asentamientos Urbanos, Asentamientos Humanos, Ordenamientos Territoriales y Desarrollo Urbano, así como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente. Bueno, aquí dice que se van a inscribir las declaratorias sobre provisiones, los usos, los destinos y reservas de áreas, predios y arboledas, o establecimientos de áreas naturales protegidas. Bueno, esto va a incluir como desarrollo urbano, se incluyen los centros históricos, la movilidad, el medio ambiente, la vivienda, el agua y el saneamiento. Incluye estas declaratorias. Las declaratorias son las que el gobierno establece para poder inscribir planes de gobierno. No sé si en alguna ocasión han visto que en las páginas del gobierno, publican los programas. Por ejemplo, ahorita hay un programa de algunos predios que se están, bueno, no quitando, sino que están quieren ocupar para el mejoramiento de la población en la que se va a establecer. Entonces, el gobierno siempre tiene que establecer la utilidad y tiene que fundarlo bien, y de eso se tiene que encargar el registrador público, de checar y certificar si en el folio que se encuentra la inscripción, pues está lo relativo a la afectación de los planes y los programas. Y siempre se van a basar pues en las leyes que hace un momento les decía, la Ley General de Asentamientos Humanos y la de Equilibrio Ecológico. El artículo 52, como bien les decía al principio, me basé en la ley del registro público, pero también en el reglamento. Entonces, aquí en este artículo 52, pues dice que no se van a inscribir un acto, convenio o contrato que contravenga las declaratorias de provisiones, usos, reservas o destinos ya señalados pues en los planes. Pero solamente dice que cuando afecte o cuando contravenga. En el artículo 99 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad dice que deberá estar fundado y motivado y se debe notificar personalmente al interesado. Entonces, en el artículo 52 pues especifica que no se debe contravenir, pero en el artículo 99 complementando pues ya dice que debe estar motivado, fundado y motivado. El artículo 53 del reglamento de la ley del registro público de la propiedad me llamó la atención porque aquí especifica cómo debe ser en sí el folio de planes y programas de gobierno. Dice que en la primera sección se denomina carátula de folio. Esta va a contener la denominación del programa, del plano programa, la declaratoria de que se trate, la descripción del mismo y la autoridad emisora, así como la fecha que se va a entrar en vigor y la duración del mismo. Y si se trata de un ordenamiento de carácter municipal o estatal. En la segunda sección, solamente está así, segunda sección, se inscribirán las adecuaciones, modificaciones o cancelaciones. Bueno, esto es cómo debe ser el folio en el que se van a inscribir los planes. Y por último, el artículo 94 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad, pues dice que cuáles son las cosas que debe contener para poder inscribir el plan y programas de gobierno,
que es la denominación o el programa o declaratoria de que se trate, la descripción del mismo y la fecha de entrada en vigor y la duración del mismo. Como bien es algo similar a, pues por lo que se tiene que inscribir, por eso debe llevar esto el plan o programa de gobierno para poder ser inscrito y así el registrador público tenga la certeza y pueda certificar que en verdad lleva los lineamientos de las leyes de asentamientos humanos o de equilibrio ecológico. Y al igual que este folio de programas y planes de gobierno, no lo pueden ver, no es de orden público porque son programas que se inscriben y nadie los puede ver. Igual que el de notarías, son programas que no se puede, programas folios que no se pueden ver a todo el público. Y eso es todo. Por ejemplo, un ejemplo muy común que se inscribe en este folio es las expropiaciones. Es un plan y programa de gobierno. Ya saben que una expropiación puede ser municipal, estatal o incluso federal, ¿verdad? Entonces habla de planes y programas de gobierno, porque incluye los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Cuando se inicia un procedimiento expropiatorio, como en este ejemplo les estoy citando, se inscribe este plan y programa de gobierno en este folio, pero también se inscribe en el folio real del bien inmueble que vaya a ser afectado como consecuencia de la expropiación. Ustedes ya llevaron derecho administrativo, ya, ¿verdad? Entonces, ya tuvieron que haber estudiado, ya les tuvieron que haber explicado cómo es el procedimiento de expropiación, qué tiempo tiene efecto y si no se ejecuta la causa de utilidad pública, cómo se puede revertir el procedimiento expropiatorio y demás. Bueno, este es un ejemplo, jóvenes, de aquellos planes y programas de gobierno que se inscriben en este folio. Pero al igual que la sociedad conyugal, que se inscribe en 2 folios, los planes y programas de gobierno, repito, se inscriben en estos folios, pero además en el folio real que pueda ser afectado como consecuencia del procedimiento expropiatorio. Ojo, también algo muy importante. En este ejemplo de las expropiaciones, independientemente de la inscripción de la expropiación, deben recordar que la expropiación siempre la hace alguno de los 3 niveles de gobierno. No hay expropiaciones privadas. La hace o la determina el gobierno federal, estatal o municipal. Siempre que se invoque, por eso decía su compañera Alma, correctamente, de acuerdo al reglamento se tiene que invocar la causa de utilidad pública. ¿Por qué el gobierno federal, estatal o municipal va a expropiar? A eso se le considera como fundada y motivada el procedimiento expropiatorio. Bueno, pues a lo mejor porque va a pasar por ahí una carretera, se va a construir un hospital, se va a construir una escuela. Por eso habla de la causa de utilidad pública. Ahora, el procedimiento expropiatorio como ejemplo de este folio, si la causa de utilidad pública, una vez que se publique el decreto de causa de utilidad pública, la autoridad expropiante no ejecuta la expropiación en 5 años, ese procedimiento se puede revertir y la propiedad expropiada puede volver al patrimonio del dueño, del particular al que le hayan expropiado, ¿verdad? Ahora, son 5 años. Si la autoridad expropiante no ejecuta la causa de utilidad pública por la que expropió, se puede revertir esa expropiación para que ese bien regrese al patrimonio del expropiado, del dueño anterior. Ahora, la expropiación, dicho nada más en forma general, jóvenes, surte efectos a partir de que se publique el decreto expropiatorio en el periódico oficial del Estado. Esto es, no quiere decir
que en este ejemplo de que la expropiación como plan y programa de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, se inscriba en el registro público de la propiedad en este folio y en el folio real del bien inmueble que se va a afectar con este procedimiento jurídico, no quiere decir que el bien ya está expropiado. Que quede claro, jóvenes, la expropiación surte efectos a partir de que el gobierno estatal, federal o municipal publican el decreto expropiatorio, en este caso en el periódico oficial del Estado. Si es el gobierno federal, obviamente en el periódico, en el diario oficial de la federación, es federal. Si la expropiación es estatal o municipal, cuando el decreto expropiatorio se publica en el periódico oficial del Estado, a partir de ese momento ya surtió efectos la expropiación. Y ahora viene la indemnización que la autoridad estatal o municipal tendrá que pagar al que era dueño de ese bien expropiado. Pero bueno, este es simplemente un ejemplo de estos planes y programas. Hay muchos más, por supuesto, muchos más, que se inscriben en este foro. Yo en examen puedo preguntar, a ver, cite un ejemplo de un plan y programa de gobierno y en qué tipo de folio se inscribe. En el folio mobiliario, ¿verdad? Si me contestan sí, pues obvio, los voy a reprobar. Estamos hablando de planes y programas de gobierno. Recuerden, jóvenes, que yo los exámenes, con el ánimo de que se sientan más presionados, muchas veces hago las preguntas en sentido contrario, o dicho como jurista, a contrario sensu. O los trato de confundir para ver en su respuesta qué tan preciso tienen ese concepto. No va a ser fácil. Todo lo de derecho registral aquí no tenemos problema porque la ley está vigente. La ley del registro público de la propiedad que estamos estudiando está vigente. En donde sí va a haber alguna consideración es en derecho notarial, porque la ley que estudiamos ya se derogó. Sin embargo, les pienso subir a tiempo las cosas más relevantes para que también la puedan estudiar para el examen. Ok, muy bien, Alma. Te agradezco. Sube, por favor, esa información. Se ve que se esforzaron. No tiene mucho problema. La participación obviamente cuenta. Tuvieron tiempo suficiente. Muy bien. De una vez nos echamos el último folio, jóvenes, por favor. Sí, profesor, me toca a mí, Nitza Beatriz. En un momento se lo comparto. Gracias, Nitza, gracias. Ya el último folio, jóvenes, es el de los notarios, ya sabemos. El que está en la fracción 7 del 35. Ya sabemos que un notario, cuando ya publicó, ¿verdad?, cuándo va a entrar en funciones, ya dio aviso a diversas dependencias, entre ellas al registro público de la propiedad, porque el último folio, la fracción 7 del 35, habla del folio de notarios. Bueno, pues ya una vez que el notario recibió su patente, ya una vez que va a entrar en funciones, ahí inscribe su patente, su firma y su sello. Y le crea el registrador el folio correspondiente a esa notaría, ¿verdad? Entonces se va creando un folio por cada notario, por cada notaría, digámoslo así, de las que hay en cada distrito judicial. Recuerden que Puebla tenemos 22 distritos judiciales y afortunadamente en Puebla cada distrito judicial cuenta con su oficina registral. No estamos como en Tlaxcala, ya lo comenté. Tlaxcala es, allá les llaman demarcaciones territoriales, pero también son distritos judiciales, pero no tienen registro. Hay un solo registro ya en Tlaxcala, en la ciudad, y es un verdadero problema identificar inmuebles, pues es una sola oficina. En Puebla tenemos en cada distrito judicial, afortunadamente, una oficina registral. Por cierto, es la vigencia de las anotaciones marginales. Por ejemplo, ¿qué vigencia tiene un aviso preventivo de una notaría?
¿Qué vigencia tiene un embargo? ¿Qué vigencia tiene una hipoteca? ¿Qué vigencia puede tener una anotación? Imagínense, por ejemplo, cuando un juez ordena al registrador, te ordeno que inscribas sobre este folio real que el bien está en litigio y no se puede hacer ningún movimiento de inscripción. Es decir, vigencia, David, por favor, de avisos preventivos. ¿Cuántos avisos preventivos puede inscribir un notario? ¿Y qué vigencia tienen? ¿Qué vigencia tiene un embargo cuando se inscribe? ¿Qué vigencia una hipoteca? Cualquier otro tipo de inscripción o anotación. No tiene gran ciencia, David. Todo eso viene en el reglamento. ¿Por qué, jóvenes? Porque es importante que adicionalmente a esto estudiemos esos temas, porque es importante que ustedes seguramente van a patrocinar a un deudor. Y luego el deudor viene y dice, es de que, a mí, miren, por ejemplo, hace 15 días me vinieron a buscar para cancelar un embargo. El embargo se inscribió, jóvenes, desde 1991. Disculpe, profesor, que lo interrumpa, pero ¿ya se ve la diapositiva? Ya se ve, ya se ve. Ok, continúe. Nada más si permíteme tantitito, por favor. Sí, no hay problema. Entonces, jóvenes, fíjense, en 1991 se inscribió un embargo. Me busca un cliente y me dice, oiga, es de que quiero comprar ese inmueble, pero tiene un embargo. Lo primero que vi, jóvenes, es que ese embargo se inscribió por, creo que 700 millones no, como por 1.300.000 pesos, si no mal recuerdo. Pero en aquel tiempo, jóvenes, eran viejos pesos. En 1993, el gobierno federal le quitó 3 ceros al peso. Por eso, conocedor de estos temas, me da mucha risa la gente ignorante, bruta y tonta cuando dice que vamos a estar como en Venezuela con el actual gobierno. Ya estuvimos como en Venezuela, jóvenes. Eran gobiernos priistas. Cuando un coche costaba 31 millones de pesos, yo me acuerdo muy bien porque me pude comprar un coche en aquella época de la Volkswagen, costaba 31 millones de pesos, le quitan los 3 ceros al peso y ahora cuesta 31,000, o en ese tiempo costaba 31,000. Yo lo que le dije a esta persona, a ver, le embargaron a ustedes ese bien inmueble por 1 millón y pico de pesos, quiere decir que ahora con nuevos pesos usted debe, si fuera 1 millón, ahora debe usted 1,000 pesos. Hay que hacer el cálculo con los intereses y mejor consignamos el pago al juzgado para que el juez le libere de la obligación y ordene la cancelación del embargo. Porque aun cuando vamos a pensar, eso estoy por checarlo, tiene que ver con el registro, por eso les comento este ejemplo. Aun cuando el acreedor esté reinscribiendo el embargo, ¿verdad? Y lo tenga vigente, puede ser posible, eso lo voy a verificar y se lo voy a comentar. El monto o el importe de la cantidad por la que se embargó, actualmente, si fue 1 millón de pesos, como fue el embargo en el 1991, jóvenes, y se embargó este inmueble por esa cantidad en 1993, el gobierno federal, repito, le quitó 3 ceros al peso. Quiere decir que ahora debe 1,000 pesos, si fuera 1 millón. Quiere decir que este deudor ahora debe 1,000 pesos más los intereses que hay que ver, ¿verdad? Aplicando el criterio actual de que los jueces pueden reducir el importe de los intereses moratorios. Entonces, lo que pienso hacer, independientemente de que se haya reinscrito el embargo por el acreedor y lo tenga vigente, mejor vamos a consignar el pago. ¿Por qué? Porque los intereses se tienen que calcular sobre 1,000 pesos nada más. Para 1993, obvio, ustedes no venían, pero ni en proyecto. Pero sí es importante que sepan, porque en lo personal, en mi vida profesional me tocó vivir esa época, jóvenes, precisamente, y conozco perfectamente porque ya trabajaba como director jurídico de Bancomer en la Ciudad de México.
Y me tocó esa parte de cuando el gobierno federal de aquel tiempo, Carlos Salinas de Gortari, como la inflación en el país estaba descomunalmente fuera de control, por eso insisto, de que hay gente ignorante que dice que ahora con el actual gobierno vamos a estar como en Venezuela por la inflación. Ya estuvimos, jóvenes, se los digo categóricamente, ya estuvimos. ¿Y por qué en aquel tiempo todos esos que critican no levantaron la voz, no se inconformaron? Ya estuvimos, jóvenes, como peor que en Venezuela. Afortunadamente no hubo saqueos ni guerra civil porque hubo mano dura del gobierno con el ejército, ¿verdad? Para no permitirlo, pero ya lo estuvimos. Por eso es que en 1993 sucedieron dos hechos importantes en la vida económica del país. Uno, Salinas de Gortari volvió a privatizar la banca, los bancos ahora eran del gobierno, los volvió a privatizar con sus cuates, ¿verdad? Y la otra es que le quitó 3 ceros al peso. Entonces, si ustedes debían 1,000 pesos, en aquella época, ya nada más, después del 93, ya nada más debían 1 peso. Este ejemplo lo cito precisamente por lo que tiene que ver en el registro público de la propiedad, que por supuesto es muy interesante. Adelante, licenciada, por favor. Buenos días, compañeros. A mí me tocó exponer lo que es el folio del patrimonio inmobiliario público municipal, estatal y federal. En el artículo 53 de la ley del notariado para el Estado de Puebla establece que son los bienes de dominio público con indicación de serlo, los acuerdos... A ver, Nitza, perdón, ¿qué tiene que ver aquí la ley del notariado? Del notariado, del registro público de la propiedad, perdón. Correcto. Los acuerdos de desincorporación de los bienes de dominio público, las áreas verdes de donación y equipamiento que se refiere a la ley del fraccionamiento y acciones urbanísticas del Estado, los bienes de dominio privado y los títulos y resoluciones inscribibles conforme a derecho. Conforme al primer punto, que son los bienes de dominio público, me remití a la Ley General de Bienes Nacionales, que nos establece el artículo 6º, cuáles son los bienes que están sujetos al régimen de dominio público de la Federación. La primera fracción nos establece que son los artículos que están establecidos, son los bienes que están establecidos en el artículo 27, párrafo cuarto, quinto y octavo, 42, fracción cuarta, 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí, para no leérselos, les subo la presentación y aquí están los ejemplos. Y remitiéndonos igual a la Ley General de Bienes Nacionales, dice que los bienes de uso común, las plataformas insulares, el lecho y el subsuelo, los inmuebles nacionalizados a que se refiere el artículo 17º transitorio de la Constitución Política, inmuebles federales que estén destinados de hecho o mediante un ordenamiento jurídico o a un servicio público, y llega hasta la fracción 21, que para no ponerse los iguales, por eso les puse que es el artículo 6º, para no redondear en todos, porque sí son bastantes. Es correcto. Los bienes de uso común que nos establece la misma ley son... Yo tenía una duda, profesor, porque pues en esta parte, porque por ejemplo el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, yo sí tenía una duda en cuestión de si eso también es inscribible, porque pues ahí dice que los bienes de dominio público y pues en dominio público vienen los de uso común, entonces mi lógica me dijo que sí, pero no estaba muy segura si este tipo de bienes eran inscribibles en el registro público de la propiedad, pero Son inscribibles, Nitza, por supuesto. Ok, gracias. Incluso, fíjate que incluso como comentario, nada más, que me parece que vas muy bien. ¿Recuerdan ustedes que dice el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el derecho internacional? Claro, ustedes saben perfectamente que, por ejemplo, las áreas en donde están establecidas las embajadas o los consulados mexicanos se consideran parte del territorio nacional. Por eso es que cuando hay conflictos y una persona se va y se mete a una embajada, a un consulado,
ya está protegida por la embajada consulado de ese país, porque vamos a pensar que sean 1000 metros cuadrados donde está el consulado o la embajada mexicana en algún país. Esa área, esos 1000 metros cuadrados, están considerados como una extensión del territorio nacional. Por eso, dicho sea de paso, ¿recuerdan cuando estudiamos la fe pública consular? ¿Por qué cuando un cónsul redacta un documento hace el mismo efecto jurídico como si aquí lo hiciera un notario? Pues porque es un funcionario público, en este caso diplomático mexicano, que ejerce la fe pública consular cuando redacta un documento. Y cuando llega este documento a México, no requiere apostillamiento. Ya estudiamos que el apostillamiento es la legalización de un documento que entra al país o que sale del país. Pero los consulados, las islas, las embajadas, el espacio aéreo forman parte del territorio nacional y por tanto son inscribibles. Sería muy interesante, bueno, ya estamos otra contra el tiempo, pero ver si se puede obtener alguna información de alguna inscripción de estos conceptos jóvenes en el registro público de la propiedad aquí de Puebla sobre este folio. Es complicado, pero bueno, lo importante es que sepan qué es lo que se inscribe precisamente en este folio. Adelante, por favor, Nitza. Gracias. Bueno, como pueden verlo, son bastantes ejemplos, entonces nada más mencionaré algunos, que es el espacio aéreo, las aguas marinas, los diques, muelles, escolleras, cauces de corriente, riberas en zonas federales, presas, diques y sus pasos, caminos, carreteras, puentes, y eso sí lo tenemos muy presente, que eso tiene que estar en el registro: caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de comunicación, entre otros. Y los bienes de dominio público con indicación de serlo del Estado de Puebla, los de uso común, que vienen siendo similares a los de los bienes generales, pero ya en cuestión estatal, los inmuebles destinados por el Estado a un servicio público y los equiparados a estos, cualesquiera otros inmuebles propiedad del Estado declarados por ley inalienables e imprescriptibles, y los demás bienes declarados por el Congreso del Estado, monumentos históricos, arqueológicos, que previa expropiación e indemnización pasen al patrimonio del Estado, y los muebles propiedad del Estado que por su naturaleza normalmente no sean sustituibles, como los expedientes de los libros raros, las piezas históricas o arqueológicas, las obras de arte de los museos, etcétera. Y los acuerdos de desincorporación de los bienes del dominio público. Esto le corresponde al Ejecutivo del Estado, pero cuando un bien de dominio público, como de los que ya vimos en el ejemplo, deja de tener de utilizar el fin respectivo, como usted había mencionado sobre la expropiación, este acuerdo de desincorporación tiene que estar inscrito en el registro público de la propiedad. Áreas verdes de donación y de equiparamiento. Para esto me referí a la ley del fraccionamiento y acciones urbanísticas del Estado, lo que nos establece lo que es un área verde, que es una superficie verde en cada lote. Un área de donación es la superficie de terreno que los fraccionadores deberán donar a título gratuito al ayuntamiento para ser destinadas de manera permanente a áreas ecológicas y equipamiento de conformidad con lo que establezcan los programas de desarrollo urbanos vigentes. Y el equipamiento urbano es el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones utilizadas para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar actividades económicas, culturales, educativas, esparcimiento, deportivas y asistenciales, entre otras. Esto es parte de lo que se inscribe en este folio. Los bienes de dominio privado. El artículo primero de la ley estatal de bienes nacionales del Estado de Puebla nos establece que se compone por bienes de dominio público y bienes de dominio privado, y los bienes de dominio privado dice que son los bienes vacantes situados en el territorio del Estado, que sabemos que son los bienes que desconocemos el dueño de la persona.
Entonces pasan a ser de dominio privado, pero para el Estado, perdón. Los que hayan formado parte de una corporación pública creada por una ley local y los demás inmuebles que por cualquier título jurídico adquiera el Estado. Y por último, tenemos los títulos, resoluciones inscribibles conforme a derecho. A este me remetí al artículo 42 del Registro Público de la Propiedad, al artículo 42 de la Ley General de Bienes Nacionales, que ahí nos establece todos los títulos que se deben inscribir en el Registro Público de la Propiedad. Repito, son muchísimos, entonces solo mencionaré algunos ejemplos, que son títulos por los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio, la posesión y los demás derechos reales pertenecientes a la Federación, a las entidades y a las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios de la Constitución, decretos presidenciales expropiatorios de bienes de inmuebles de propiedad privada y bienes ejidales y comunales, declaratorios por los que se determine que un inmueble forma parte del patrimonio de la Federación, la constitución del régimen de propiedad de condominio de los inmuebles federales, acuerdos administrativos que desincorporen inmuebles del régimen de dominio público de la Federación, entre muchos otros, que esto pues tendrán la información en las diapositivas cuando lo suba a la plataforma, pero por mi parte esto sería todo, profesor. Muchísimas gracias, Nitza. Aida, Alma y Nitza, muchísimas gracias. Muy concreto. Sí, es mucha la información para que se pudiera estar explicando que cada una de estos actos o documentos que son inscribibles en estos folios, pero es importante, ya una vez que sus compañeras la suban a la plataforma, que les den una leída para que sepan. ¿Por qué es importante para mí que sepan qué es lo que se inscribe en cada folio? Porque una inscripción hecha en forma equivocada evidentemente es ilegal. Y entonces, todo lo que pueda afectar por parte del registrador al momento de ejercerse la función, al momento de inscribir, ya sabemos que tiene que ser impugnable a través del recurso administrativo registral. Es sumamente importante que, miren jóvenes, aquí en la vida profesional pasan un montón de cosas que se los digo por experiencia, se los digo, si me regresas a la pantalla Espera, profesor, de hecho tengo una duda porque ahorita acabábamos de ver lo de los, ve que habían mencionado la expropiación. En el artículo 2 de esta ley dice los decretos presidenciales expropiatorios de inmuebles de propiedad privada. Entonces, como usted lo había mencionado en el anterior folio, ya no estoy muy segura de si está en ese folio. Es de que, por ejemplo, las expropiaciones, por ejemplo, del gobierno federal, se va a tener que hacer en este folio, ¿verdad? De que determine la expropiación el gobierno federal, estatal o municipal, pero también se hace en el folio real, porque obviamente hablar de expropiaciones porque vas a afectar una propiedad privada como autoridad. Entonces, hay actos jurídicos jóvenes que no solo se inscriben en un solo folio, se inscriben en varios. En el folio real del bien inmueble sujeto a la expropiación, en el folio de planes y programas de gobierno, ¿verdad? O en este otro folio, es decir, hay inscripciones, por eso, o de ahí la importancia de que sepan qué es lo que se inscribe. En esto, obvio, todo es de carácter federal. Carácter estatal, miren, hay muchas casonas en el centro de la ciudad ya muy antiguas que ya no se sabe quién fue el dueño. ¿Qué pasa? Que el Estado, a través del procedimiento de expropiación o muchas veces dentro de las sucesiones, esos inmuebles se los está quedando la universidad. Si ustedes se dan cuenta, en el centro de la ciudad hay muchas dependencias, oficinas, farmacias, que son de la universidad, porque son inmuebles que en su momento ya no apareció el dueño o no hay dueño.
no hay quien reclame, entonces se le quedan a la universidad. Antes se le quedaban también a la beneficencia pública, ahora solamente se le quedan a la universidad. Lo importante es que sí, no, tampoco se vayan a confundir de que una inscripción se hace en un solo folio, no, puede ser en distintos folios. En este caso de expropiaciones, es obvio que si va a haber una expropiación es porque se va a afectar una propiedad privada por causa de utilidad pública. Es obvio que la inscripción se va a inscribir en el folio real que le corresponde a esa propiedad privada y se inscriba en estos otros folios que tienen que ver con planes y programas de gobierno o con este otro folio en donde interviene la autoridad, el gobierno federal, estatal o municipal. El objetivo de este tema, jóvenes, es que identifiquen las inscripciones. ¿Por qué? Porque aquí les decía, pasan muchas cosas y luego llegan asuntos completamente raros. Y pues llega con ustedes el cliente y les va a plantear un asunto como el que les acabo de mencionar. Esta persona que quiere comprar es una casa, pero la casa tiene un embargo desde 1991. Habrá que ver si se han reinscrito los embargos, porque los embargos tienen una vigencia. Es lo que nos va a explicar David, por supuesto. Me di cuenta que el embargo es del 91. Bueno, ya para el 93 se le quitaron 3 pesos al cero. Si el embargo fue por 1 millón de pesos, entonces actualmente solamente deberá de capital el deudor 1,000 pesos, más los intereses que se hayan acumulado. Hay que cuantificar. Posiblemente se consigne el pago para que el juez libere de la obligación al deudor y se cancele el embargo. En fin, hay que buscarle, jóvenes. En el caso de las inscripciones, muchas veces se puedan afectar algunos bienes. Fíjense, otro ejemplo muy práctico, a ver, para terminar, jóvenes, un ejemplo muy práctico. Ustedes conocen la situación de los ejidos, ¿verdad? Bueno, si me regresas, por favor, Yanitza, a la pantalla para que los vea todos, por favor. Ah, sí, perdón, profesor. Gracias. Ustedes seguramente han sabido hay todavía muchos ejidos que están por regularizar. Los ejidos no son propiedad privada. Hay gente que vende un terreno ejidal. No se pueden vender porque no son dueños. Los ejidatarios son poseedores nada más. Los ejidos están sujetos al procedimiento expropiatorio, precisamente, ¿verdad? Todo por el rumbo del Hospital de Niño Poblano, la Avenida de las Torres. Hay varios ejidos por ahí que ya están urbanizados. ¿Cómo urbanizados? Bueno, ya hay gente que construyó. El ejido en su momento tuvo como finalidad que la gente ocupara, sembrara la tierra, ¿verdad? Para eso digamos que fue el fin del ejido. Pero no son dueños los señores ejidatarios. No pueden vender. Y es muy común que aquí afuera encuentre uno que es que compré mi ejido. Pues como si el ejido no es propiedad privada. Obviamente no hay compraventa. Lo que sí puede haber, y se los digo categóricamente en un ejido, es cesión de derechos de posesión, ¿verdad? Pero avalada por las autoridades ejidales, el comisariado ejidal, el secretario, el consejo de vigilancia. Ahora, aquí San Baltasar, jóvenes, San Manuel fueron ejidos. La parte de atrás de Ciudad Universitaria, la colonia universitaria, fueron ejidos. ¿Por qué ahora ya son propiedad particular, propiedad privada? Porque siendo ejidos fueron sujetos al procedimiento de expropiación. La autoridad, en este caso federal, porque eran ejidos, expropia. Es decir, a esos terrenos les quita el carácter de ejidos. A eso le llaman regularización. Lo hacía anteriormente la CORET, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Actualmente se llama INSUS. De hace 1 o 2 años, por ahí más o menos, se reformó la ley agraria y ahora lo que fue la CORET ahora es el INSUS. Y se los digo porque yo tengo asuntos aquí en la oficina precisamente que resolver en ese sentido.
Entonces, ¿qué hace el gobierno federal? Expropia el ejido, le quita la categoría de ejido y lo vuelve propiedad del gobierno federal. Ah, ahora que ya es propiedad del gobierno federal, esas tierras ya pueden vender. Por eso es que esta institución, actualmente el INSUS, antes COREP, ya cuando dicen se regulariza, ya le va escriturando a cada poseedor, lo que antes fueron ejidatarios. Hay un padrón o una lista de poseedores que tienen que acreditar ante el INSUS que estaban en posesión, la superficie, el INSUS verifica, manda a sus inspectores y determina si le escrituramos a esta persona. Por eso es que todo esto que fueron ejidos actualmente se volvieron propiedad privada, ya hay dueños. Pero si no hay esta regularización, siguen siendo ejidos y no son susceptibles de venta. Hay mucho problema por eso, que la gente piensa que compró una hectárea de un ejido y ya es dueño. No es cierto. Ni compró ni es dueño. Y ni es la figura jurídica correcta para poder poseer. Lo que tuvo que haber hecho es celebrar con el anterior ejidatario un contrato de cesión de derechos de posesión. Ah, entonces sí, autorizado por las autoridades ejidales, comisariado ejidal, secretario y consejo de vigilancia. Y será poseedor, dueño, hasta que el gobierno le escriture. Pero ¿cuándo va a escriturar el gobierno? Cuando el gobierno expropie ese ejido y le quite el carácter de ejido y lo vuelva a propiedad del gobierno. Y ya el gobierno, dueño de ustedes, ya entonces le puede escriturar a cada particular. Entonces sí, ya podrán ser dueños. Bueno, estamos hablando de expropiaciones, lo veíamos en este otro folio que se inscriben las expropiaciones en estos folios. Entonces, la intención de este tema, jóvenes, es que conozcan, por lo menos vean, en estos folios hay un montón, efectivamente, de documentos o actos jurídicos sujetos a la inscripción y que en caso de que llegue un cliente con ustedes, digan, oiga, pues yo era dueño de este terreno y mire, ya se inscribió X situación jurídica, pues verifiquen si la inscripción es correcta, es decir, si es inscribible. Recuerden, todo lo que llega al registro entra, me dan mi boleta de ingreso, ¿verdad? Pero tiene que pasar por uno de los principios fundamentales en la función registral, el principio de legalidad o calificación registral. Si el registrador, fíjense la responsabilidad que tiene el registrador, considera que ese acto, ese documento es inscribible, es porque ya estudió y ya dice, sí pasa el principio de legalidad o calificación registral, se ordena la inscripción. Y ahí viene la inscripción del registrador. Ya surte efectos jurídicos contra terceros esa inscripción, pero tiene que ser correctamente hecha. Primero, de acuerdo a lo que se haya ordenado. Luego, en el folio correspondiente. De ahí la importancia, jóvenes, para mí, de que aprendan. Yo no me sé todo lo que se inscribe en este folio, ¿verdad? Del gobierno federal, porque es muchísimo, pero sí sé a dónde me tengo que remitir. Ahorita las exposiciones de sus compañeras jóvenes muy completas, muy concretas, muy bien argumentadas, como verdaderas, sin tanto vueltas, sin tanto rollo, entendibles como profesionales, y así es como me gusta trabajar con ustedes. Entonces, solamente pongan atención. Ya el último folio es el folio de notarios, pero pues ya sabemos ahí, pues su nombre lo dice, folio de notarios.